alaikum, buenas tardes y bienvenidos este martes 4 de febrero al Magazín de Córdoba. Hoy vamos a empezar este programa hablando de la historia del mercadillo del olivo del Catral en Alicante. Una historia que empezó siendo un sueño para decenas de familias y que hoy, casi 3 años después, desde noviembre de 2010, podemos decir que se ha convertido en una pesadilla. Tenemos para nosotros al gerente del mercadillo, Abu Azza Amal El-Raihani. Salamu alaikum, Abu Azza. Salamu alaikum. Bienvenido y gracias por compartir con nosotros esta historia. Decía yo que había empezado un sueño. Aquel 10 de noviembre, cuéntanos cómo empezó ese sueño, Abu Azza. Muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas y era un sueño de que ahora se ha vuelto corazones rotos. Sí. Que, vosotros empezasteis, decidisteis tú y otras personas abrir un mercadillo un mercadillo ambulante en el que se vendían distintos productos, había incluso zonas pues de ocio para pues sacar a vuestras familias adelante. Teníais todas las licencias, según me habéis contado. ¿Y cuál fue el proceso para que hoy se encuentre con un mercadillo cerrado y unas familias que no tienen cómo sobrevivir? Pues iniciamos ese proyecto como cualquier persona cuando se inicia una ilusión de la vida, para crear empleo para nosotros y para el resto, los que trabajan con nosotros. Pues nos chocamos con una señora que desde el principio no quiso ese proyecto. Claro. Con su ideología no sabemos por qué. Claro, estamos hablando para que nuestros espectadores se orienten de que en este pueblo de Alicante vosotros fundasteis un mercadillo. Un mercadillo. Y antes de fundarlo habéis ido a las autoridades, tanto al ayuntamiento como a las demás autoridades, para pedir las licencias correspondientes. ¿Consiguisteis este tipo de licencias? ¿Qué os dijeron en aquel momento, en 2010? Hemos seguido todos los pasos ese proyecto no es de competencia del ayuntamiento, es de consellería porque es un proyecto de gran envergadura. Sí. La licencia se le tiene que dar la consellería, no es el ayuntamiento. Claro. El ayuntamiento solo le da el visto bueno. Claro. Y nosotros hemos seguido todos los pasos y te puedo decir todos los pasos que nos indicó la consellería. Lo hemos cumplido del primer artículo hasta el último artículo que nos indicó la consellería. Claro, se puso en marcha ese proyecto, como decíamos, en noviembre de 2010. ¿Durante cuánto tiempo estuvo ese mercadillo funcionando? Estuvo funcionando 2 años. Fue aprobado el primer día con mayoría y al primer año de su funcionamiento pasó algo en la política. No vemos de una persona que estuvo en el mismo partido que la aprobó, salió de ese partido, inició un partido particular y nos enfrentó el año siguiente delante nuestra y ya no lo veía bien. Claro, porque estamos hablando de que el ayuntamiento, que en aquel momento estaba dirigido por el Partido Popular, y su alcalde, en aquel momento David Aurelio, apoyó el proyecto desde el principio y se votó en ese ayuntamiento dar el visto bueno a que se pusiera en marcha, y un momento hubo esa fisura dentro del Partido Popular y se inició una moción de censura contra el anterior alcalde. Exacto. Claro, y al salir el alcalde David Aurelio de la alcaldía, el nuevo consistorio volvió a votar en contra. En contra. Se unieron los 3 grupos, entre ellos el señor que votó en su día, A favor. el que es actual alcalde ahora de Catral, el que votó a favor, se unió y hicieron entre partidos. ¿A qué? Claro. El actual alcalde, que es Pedro Zaplana, lo que argumenta es que el mercadillo está situado en un terreno que no es urbanizable, en un terreno rural, y por tanto no se puede desarrollar ese tipo de actividad. ¿Vosotros qué decís sobre este argumento? Nosotros, si el primer día el ayuntamiento nos dice no, nosotros no hubiéramos dado el paso. Nosotros hemos seguido lo que nos indicó la consellería, que se puede hacer un plan especial para esos proyectos. Sí. Y lo hemos seguido a rajatabla, lo hemos terminado. Ahora dicen que el terreno rústico, y nos pide la señora que cambiamos la naturaleza del terreno. Claro. Eso no lo ha conseguido ni ella durante 10 años que lleva en Catral, ni lo va a conseguir yo, aunque dure 100 años. Claro, entonces como poner una traba más, porque lo que os están diciendo es primero cambiemos la naturaleza de este territorio y luego ya se puede hablar de volver a poner en funcionamiento. Exacto. Y para aclarar ese punto, esa señora quiere que cambie yo el suelo, la naturaleza del suelo, para legalizar a mi costa los 1.300 chalés que construyó el PSOE, y entre ellos el chalet de la señora concejala hoy en día de urbanismo en Catral, que también su chalet
metidos en esos 1.300 chalés. Claro, esas familias, una vez que se cerró el mercadillo, que hubo también nos contabas que durante el funcionamiento del mercadillo hubo como lo que vosotros llamáis como intimidación por parte de, a lo mejor, la policía, la Guardia Civil o los propios funcionarios del ayuntamiento de acusaros pues de incluso de vender productos ilegales en el mercadillo. ¿Cuál fue la situación durante ese tiempo que duró el mercadillo? No enviaron 2 redadas seguidas. Cada 3 meses o 4 no viene una redada. ¿A qué? Piden autónomo a la gente. No vienen por cosas sospechosas o de la palabra famosa que ellos utilizan de dudosa procedencia. Aquí no cabe dudosa procedencia. O legal o no legal. Sí. Y nos atacaron con discriminación, mandándonos a nuestros países. Iros de aquí, no nos queremos de aquí, y eso tenemos la justicia. Claro, tenemos al teléfono a tu abogado, al que lleva este caso desde el principio. Vamos a hablar con él, a ver lo que nos cuenta y cómo está la situación legal de esto. Tenemos al teléfono al abogado José María Barroso. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. A ver, nos estaba contando Boazda la situación a la que han llegado jurídicamente, legalmente. ¿Cuál era la situación de este mercadillo cuando estaba en pie, cuando estaba en funcionamiento durante esos más de 2 años, José María? Bueno, estábamos a nivel administrativo, lo llevó otro gabinete jurídico, estábamos pendientes de la autorización por parte de la Consejería de Economía e Industria en Valencia y bueno, pues estábamos en situación pendiente de la certificación para tener legalmente el funcionamiento del mercadillo. Claro, y estaba todo aprobado, sí, todo aprobado, a excepción de una subsanación que tenía que hacer el Ayuntamiento de Catral y remitirlo a la Consejería para otorgarle finalmente la licencia de apertura. Claro, solo dependía de eso. Y este argumento que se utiliza ahora por el consistorio de que se está situado en un suelo no urbanizable, ese argumento no se utilizó en anteriores ocasiones. Bueno, la cuestión de que sea urbanizable o no, hay una figura jurídica para poder conseguir la licencia de apertura, que es la que había desarrollado el anterior gabinete jurídico y es la que estaba con todos los vistos buenos de las distintas administraciones intervinientes y lo único que faltaba una subsanación en la ordenanza municipal por parte del Ayuntamiento de Catral para que la Consejería en Valencia otorgara la licencia. No depende del carácter urbanístico o no del terreno. Claro. ¿Y ahora cuáles son los pasos que estáis siguiendo para volver pues, a abrir ese mercadillo? Que realmente, como nos contaba Boazda, hay muchas familias que dependen de que se conceda pues, esa apertura y se vuelva a la situación que vivíamos hace un año. Bueno, pues hay planteado a nivel penal una querella por un presunto delito de prevaricación contra el actual alcalde de Catral y contra el secretario del ayuntamiento a nivel penal, porque entendíamos que dictó una resolución sabiendo de que la misma podía ser injusta y contraviniendo las recomendaciones del síndico de Alicante. Y por otro lado, lo que es el cierre del mercadillo dictado por el ayuntamiento, pues está planteado un recurso contencioso administrativo contra el mismo, por entender que no se ajusta a derecho. Claro. Y ya para terminar, ¿a qué creéis que se debe pues, esa actitud del ayuntamiento, esa actitud del alcalde y del actual gobierno en general de Catral? Yo te puedo dar a nivel jurídico, yo mis incidencias o no, ya son cuestiones completamente distintas. Hay, ya te digo, una querella por el presunto delito de prevaricación, de acuerdo, que tiene una tramitación y luego un recurso contencioso administrativo. Yo ya lo que es el verdadero motivo, si lo hay o no lo hay, no puedo entrar en ese sentido. Vale, pues muchas gracias, José María. Ahí queda pues esa situación legal del mercadillo, que tal como nos contaba Boazda y nos ha confirmado José María, en principio se tenían todas esas licencias, solo se estaba esperando ese informe favorable del Ayuntamiento de Catral para la licencia definitiva. De repente, con esa moción de censura, ese cambio del gobierno, todo ha quedado paralizado y ahora vuestro paso es directamente la querella que habéis presentado contra el actual edil de Catral, que ha sido admitida, e incluso se dice que hay indicios razonables de delito de prevaricación por parte del alcalde. Es así. Entonces vosotros lo que esperáis es, una vez que se declare ese posible delito de prevaricación, que se vuelva a retomar el expediente que ya teníais en marcha. Exacto.
lo que quiero añadir también, esa decisión que tomó el actual gobierno de Catral, lo tomó solo con esa empresa. No lo tomó con las demás empresas, porque todas las empresas allí no cuentan con el permiso municipal del ayuntamiento. Y entre ellas hay una empresa ahí de gran envergadura, trabaja muchísima gente, tampoco cuenta con permiso del ayuntamiento. Incluso está abierta, están trabajando. Claro. ¿Cuántas familias exactamente vivían con los negocios que se desarrollaban en el mercadillo? Los marroquíes, solo marroquíes, 300 marroquíes, demostrables. Claro. Había 300... Más gente extranjera de todas las razas. Claro. Y para centrarnos, ¿a qué se dedicaba? Porque una de las acusaciones que se han planteado es que se vendían productos robados, productos ilegales. ¿A qué os dedicabais exactamente en ese mercadillo? El mercadillo se plantó de una forma. ¿Qué pasa? Ellos no atacaron desde el inicio, no dejaron trabajar. Nosotros teníamos gente inglesa, tenemos el mercado enfocado para montarlo de una forma. No es la forma como se montó ahora. Sí. Pero como no nos dejaron trabajar, pues no nos dejaron más remedio que acoger a la gente que viene como sea y que busque la vida, porque hay gente que trae cosas de su casa a venderla para comer. Sí. No puedo decirle a una persona, no, irte de aquí, no puedes hacerlo. Eran distintas actividades. Y ahora, con el cierre del mercadillo, ¿a qué se dedican esas personas? ¿Cuál es su situación? Pues muchos han perdido sus casas, muchos se están esperando, muchos me llaman, quieren a ver cuánto vuelvan allí, porque me gustaría que cojan cámaras y hagan un reportaje allí y escuchen a la gente y el daño que han hecho a la gente allí. Claro, que son personas que ahora, como nos contabas, no tienen pues el único medio de supervivencia, que era ir ahí, vender lo que se podía, y ahora no tienen ni siquiera eso, y muchas personas se han visto obligadas pues a dejar sus casas y están en situación de desempleo porque tampoco hay otras alternativas. Desde el ayuntamiento no se ofrecen otras alternativas al suelo en el que estabais. Nada, no ofrecieron ninguna alternativa, nos cerraron la puerta total. Claro. ¿Y cuál es el llamamiento que hacéis? ¿Qué necesitáis ahora y qué esperáis que pase a través de estas querellas, de esta vía legal? ¿Cuál es vuestro llamamiento y por qué queréis y creéis necesario el volver a abrir pues este sitio en el que también nos contabas habéis invertido casi todos vuestros ahorros, tanto tú como las familias que estaban ahí trabajando? Pues nuestro llamamiento que dejen el plan, que se vaya a Valencia, porque el permiso lo tiene que otorgar la Valencia, no es el ayuntamiento. Pues ahí queda ese llamamiento. Esperemos que, por lo menos, pues ahora que habéis seguido esa vía legal, que si se demuestra realmente que el alcalde, pues sí que ha habido ese delito de prevaricación, que realmente haya esa voluntad de dejar el proceso que avance y que realmente pues se consiga volver a abrir ese mercadillo que, como nos contabas, redunda en beneficio de muchas familias del pueblo y podría redundar incluso en la riqueza del propio pueblo. Y hacemos también, y del mercadillo hacemos ayuda. Tenemos un comedor social, lo mantenemos de allí. Ayudamos a un comedor social en Elche, ayudamos a gente necesitada de Catral, a caretas de Catral, y ahora hemos vuelto nosotros que necesitamos ayuda. Sí, pues ahí queda. La verdad es que en una situación lamentable. Esperemos que pronto se solucione y pronto podamos pues ir a Catral o que vengáis vosotros y nos contéis que ya se ha solucionado y que podamos volver a ver pues ese medio de subsistencia otra vez abierto para ti y las 300 personas que vivían de ello. Muchas gracias, Boaisda, por acompañarnos. Gracias. Pues ahí queda esta historia, esta denuncia. Seguiremos muy pendientes de lo que pase y de que próximamente podamos dar la noticia de que la situación es mucho mejor. Ahora les dejamos con unos minutos de publicidad y inmediatamente después con la sección económica con mi compañera Shahina. Hasta ahora. El informe Doing Business del Banco Mundial sitúa a España en el puesto 142 de 189 en países con facilidad para la apertura de negocios. Sin embargo, esta encuesta convive con una energética propaganda por parte de los servicios públicos que animan a los jóvenes mediante ayudas y subvenciones a escoger el camino del emprendimiento. Por otra parte, la realidad nos recuerda, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid ha liderado el emprendimiento nacional durante el año 2013 con resultados más que satisfactorios. Aún así, este último resultado no termina de convencer a muchos jóvenes que siguen reticentes a convertirse en sus propios jefes.
Assalamu alaikum, buenas tardes, bienvenidos un día más al magazine de Canal Córdoba Internacional. Hoy trataremos el tema del emprendimiento, disculpen, de los emprendedores aquí en España, y por ello tenemos de invitado a Javier García. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo. Javier es analista económico y hoy analizará con nosotros qué supone ser emprendedor en España. Bueno, supone muchas cosas. Lo que más supone es lo complicado que están poniendo el que haya emprendedores en España. Empezando por la palabra que parece que les da vergüenza llamarse empresarios, ¿no? El emprendedor es un empresario, una gente que emprende, que quiere empezar un negocio. La desgracia es que en los tiempos que corren es más por obligación que por devoción. No deja de ser un autoempleo, ¿no?, a lo que estamos abocados ahora mismo. Es alarmante, Javier, porque en el estudio que hace el Banco Mundial, España está en el puesto número 142, después de Afganistán, después de Jamaica, incluso de algunos países conflictivos. Sí, es que el problema que tenemos en España es que las legislaciones en las que no es nuevo, no es de ahora, llevamos 10, 12 años aplicando unas legislaciones que son cortoplacistas. ¿Qué significa esto? Lo que queremos es el dinero inmediato, y aquí se le saca al emprendedor, al empresario, al empleador, el que ofrece trabajo. En las últimas medidas que ha tomado Montoro junto con la vicepresidenta Sede Santamaría, las trabas que se está poniendo, por ejemplo, al tema del pago en especies, las retribuciones en especies, el aumento de las cotizaciones a los autónomos, el aumento de las cotizaciones en el IRPF, además este aumento que lo que hace es limitar el emprendimiento, puesto que a un empresario lo que le va a costar es más dinero contratar a alguien. Estas últimas medidas que nos obligan a subir ese IRPF a aquellas personas que estén por debajo de 43.000 euros, es decir, que las rentas más desfavorecidas, las medias y las pequeñas, son las que se están viendo involucradas en este tema, ¿no? Lo están poniendo muy difícil para que cualquiera pues, se decida a montar un negocio, y para que cualquier futuro emprendedor se decida a contratar personal. Como mucho pues se montan autoempleos de uno solo, porque el contratar a una persona, tal y como está la legislación, es una rémora con la que tiene que contar de por vida. Te comentaba antes las ayudas que se han quitado del pago en especie. Montoro nos comentó que con estas medidas de que las retribuciones en especies coticen, va a suponer unos ingresos a la seguridad social de 900 millones de euros. Claro, esto es verdadero, pero muy a corto plazo, porque lo que va a hacer es desincentivar que la gente invierta, desincentivar que la gente acaba pagando en las retribuciones en especie. Tanto es así que vamos a ver en los siguientes meses, cuando estas medidas entren en vigor, cómo va a haber una conflictividad laboral. Javier, hemos salido a la Puerta del Sol para preguntar a algunos jóvenes si se planteaban trabajar por su cuenta. Y vamos a ver las respuestas. Muy bien. Yo creo que está difícil, porque no hay ayudas suficientes para la gente que tiene buenas ideas. Sí, me he planteado ser autónomo y trabajar solo. No, para emprender no tenemos suficientes ayudas. Tendrían que ayudar a las pequeñas empresas, no a las grandes. Las pequeñas empresas son las que mueven el país, se supone. Y yo veo que no están ayudando a las pequeñas empresas. Es más, las exprimen. Yo creo que no. Yo creo que hoy en día cada vez es más difícil en España empezar un nuevo negocio o nuevas ideas, porque me parece que todo el mundo intenta sacar beneficio de muchas cosas y no dan reales oportunidades. Yo creo que hay mucha publicidad y mucha propaganda, pero luego realmente no se dan oportunidades de verdad en cuanto para aprender y tal a los jóvenes. Yo no considero que España sea un lugar fácil para emprender. Bueno, pues hemos visto la respuesta de los jóvenes. ¿Qué te parece, Javier? Bueno, yo creo que es lapidaria la respuesta de los jóvenes, además con muchísima razón. Uno de los jóvenes que hablaban comentaba que en España es muy difícil, que no hay ayudas. En España se da una paradoja curiosa, y es que las grandes multinacionales, si no pagan, no pasa nada. Si un pequeño empresario, si un emprendedor no paga una cuota de la seguridad social, no se paga a sí mismo su cuota de autónomo, parece que va a ser colgado, que le van a detener de un momento a otro. Es decir, esto los gobiernos de turno generalmente lo justifican para proteger que estas grandes fortunas no vayan a invertir en otros países. Desde mi punto de vista es todo falso. Al fin y al cabo, el 90% de los españoles son pequeños, el 90% de las empresas en España son pymes, son pequeñas y medianas empresas. En cambio, las grandes multinacionales son las que tienen todas las facilidades para no pagar, las que tienen todas las facilidades para despedir. Es
Es decir, no se puede juzgar por igual, no se puede tratar por igual una pequeña, una mediana empresa que una multinacional. Es precisamente estos últimos años lo hemos visto, la cantidad de empresas, de pymes que han cerrado, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en España entera, por esa falta de ayudas y porque esa obligatoriedad con una serie de obligaciones que desde mi punto de vista la Administración debería levantar la mano. E insisto, no lo hace porque es cortoplacista. Por ejemplo, contaba las últimas medidas. Otra de las últimas medidas son las subidas de las cuotas a los autónomos. Se les suben las cuotas, pero no se les sube el nivel de prestaciones. Un autónomo llega un momento que está asfixiado. Un autónomo, no olvidemos que es una persona que factura por los pocos servicios que puede ir realizando, ¿no? Y un autónomo en un momento dado es la persona que va a contratar a otras personas. Que cada vez tienen menos demanda en esta crisis. Hombre, claro. Esos datos que han salido últimamente diciendo que tenemos que estar contentos porque los datos del paro se están estabilizando. No, hombre, no, se están estabilizando porque hemos tocado fondo. Ya poca más gente se puede llegar a quedar en paro. En un país como España hay comunidades como la andaluza que tienen un 37, un 38% de paro. Entonces, no, hemos bajado poco. Hemos bajado poco porque ya poca gente se puede quedar en paro, porque si no el país se paraliza. Pero además España cuenta con un problema importante, y es que tiene un 10% de paro técnico, que eso es una salvajada. En Estados Unidos estaban hablando de que hay un 6 o un 7% de paro y la gente se echa a la calle. España, por muy bien que nos vayan las cosas, tal y como está montado el sistema económico español y las reformas laborales, va a tener siempre un 10% de paro, que desde mi punto de vista es una salvajada. Es decir, tenemos que contar con que siempre va a haber un 10% de parados. Esa es la gran pregunta. E insisto, y el gran defecto es cómo las administraciones son cortoplacistas. Suben las cotizaciones para obtener dinero rápido, dinero que se gastan enseguida, porque no están siendo previsores. Y con todo esto, te contaba hace unos minutos el tema de la retribución en especie, del cheque restaurante o incluso de la tarjeta sanitaria. Pues la tarjeta sanitaria, aunque parezca una tontería, ayuda a muchísimas personas a tener su médico privado. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace eso? Descongestionar la seguridad social. Si las empresas empiezan a retirar ese apoyo, ese pago en especie, lo que va a hacer la gente es decir, no quiero la tarjeta sanitaria porque no me la paga la empresa y me iré a la seguridad social. Con lo cual se va a colapsar el sistema. El cheque restaurante, pues lo que va a hacer es que la gente se lleve la tartera a la oficina y que no coma en el restaurante de al lado. El restaurante de al lado seguramente pues acabe despidiendo a uno o dos camareros. Es decir, este cortoplacismo de miras de las sucesivas administraciones nos va a traer serios problemas, sobre todo porque la gente en España no se incentiva, no se ayuda a emprender, no se ayuda a montar una pequeña empresa. Javier, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la solución? ¿Qué medidas debería tomar el gobierno, tanto nacional como regional, para facilitar el emprendimiento en España? Mira, lo primero, hay una medida básica y es unificar criterios. En España se está creando varias categorías de españoles dependiendo de la comunidad donde tributes. No es lo mismo tributar en Vascongadas, en Cataluña o en Madrid. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces estamos creando generaciones de españoles de primera y de segunda clase. Una norma básica es bajar los impuestos. Bajar los impuestos sobre todo a las pequeñas y las medianas empresas. Si tienes que subir impuestos, súbeselas a las grandes multinacionales, pero no le comes al pequeño empresario, que es el que va a contratar personas. No le pongas esas cuotas inasumibles, ayúdale, ese papeleo es un papeleo insufrible a la hora de montar una empresa. Al final se compensa con el consumo. Claro, se compensa con el consumo y el consumo además da alegría al sistema económico, da alegría, hace que todo se mueva. Si tú lo riges, si tú fríes a la gente impuestos, para que se me entienda, la machacas como se le está machacando en este momento, lo que vas a hacer es que el consumo lo retraes. Y esto es una pirámide, acaba siendo un dominó, las piezas van cayendo. Esto más una chorrada, pero es lo que yo te decía, pues al final el restaurante de al lado echa a un empleado, tú te quedas a comer en casa o te llevas la tartera. Esto es una cadena de muy serios, de muy serias consecuencias. Y luego, además, la solución no está en el gasto público. Lo hemos visto en Andalucía. Andalucía tiene casi un 40% de paro con un gasto público inmenso, porque estamos acostumbrando a la gente a que se le pague por no ir a trabajar. Eso no vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Incentivar el consumo, bajar los impuestos y unificar legislaciones. Pues Javier, muchísimas gracias por haber aclarado este tema. Agradecemos que hayas estado con nosotros aquí un día más. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y espero seguir aquí colaborando en todo lo que Por supuesto, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y ahora, después de unos minutos de publicidad, les dejamos con el informativo de Córdoba Internacional. Assalamu alaikum. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Nasser, ha propuesto hoy que la OTAN mantenga presencia militar en un hipotético Estado palestino. Se pretende así aplacar el Estado ocupante Israel, que teme que el futuro Estado se convierta en vía de infiltración de armas y terroristas. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretende que sean militares y agentes israelíes los que controlen sobre el terreno el Estado palestino. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, presiona a ambas partes para que lleguen a un acuerdo o, en su defecto, que no den por finalizadas las negociaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a los servicios informativos de Córdoba Internacional. Aparte de Palestina, la ONU, Ucrania y Tailandia ocupan nuestro espacio de actualidad. Comenzamos, como siempre, con los titulares del día. La ONU consigue entrar en el campo de refugiados de Yarmouk en Siria. Rusia y Occidente pujan por el régimen político de Ucrania. El paro aumenta en 113.097 personas, la menor subida en enero desde 2007. Mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey con el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético. La Organización para los Refugiados de la ONU ha conseguido entrar por segundo día en el campo de Yakmur, próximo a Damasco, y ha conseguido repartir varios cientos de paquetes de comida que, unidos a los que ya hizo llegar el día anterior, han contribuido a aliviar la situación de los casi 18.000 palestinos que viven en dicho campo. Yakmur lleva cercado más de 200 días desde que, al ser tomado por la oposición, se convirtiera en escenario de violentos enfrentamientos entre esta y fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad. La crítica situación que vive Ucrania está ocasionando que tanto la Unión Europea como su influyente vecino Rusia pugnen por ofrecer ayudas al país y acercarse así a la voluntad de los ucranianos. El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha anunciado que su país podría organizar un programa de ayuda a Kiev en el caso de que se produjera una transición política en el país. Por su parte, Rusia ya ha entregado ayudas por valor de 3.000 millones de dólares y elevaría esta cifra hasta 15.000 millones, dependiendo del signo político del nuevo ejecutivo ucraniano. Las elecciones anticipadas no han logrado aliviar las tensiones sociales en Tailandia, donde sociedad se encuentra extremadamente polarizada entre los campesinos y los obreros de la periferia de Bangkok. Por un lado, quienes apoyan a la vigente primera ministra Yingluck Shinawatra y la oposición integrada por destacadas familias burguesas de la capital, el ejército y la monarquía. De hecho, las elecciones se saldaron con una alta participación, en las zonas del país donde los afines del gobierno son mayoritarios, mientras que apenas la hubo en los sectores controlados por la oposición, que llamó al boicot. Entre tanto, el poder de facto sigue en manos de los militares. En cuanto al panorama nacional, el paro ha vuelto a aumentar este mes de enero en 113.000 personas, aunque se ha convertido en la menos subida de este mes desde el año 2007. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en enero en 113.097 personas respecto al mes anterior, su menor repunte en este mes desde 2007, hasta un total de 4,81 millones de desempleados, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.814.435 desempleados, tras reducirse en el último año en 160.343 personas. En términos desestacionalizados, el paro se redujo en enero en 3.907 desempleados y acumula su sexto recorte mensual consecutivo, lo que no sucedía, según el Ministerio, desde el año 2007. Enero suele ser un mal mes para el comportamiento del desempleo, ya que este ha aumentado siempre desde el inicio de la serie histórica. La subida de enero de este año es la más baja desde 2007, cuando el paro se incrementó en 50.635 personas.
En los meses de enero de 2008 a 2013 el desempleo registró subidas superiores a las 130.000 personas. Hasta la fecha el mayor repunte del desempleo en un mes de enero corresponde a enero de 2009, cuando el antiguo INEM sumó casi 199.000 nuevos desempleados. Con el alza del paro en el primer mes del año se vuelve a las subidas después de caer en unas 110.000 personas en los meses de noviembre y diciembre de 2013. En cuanto a la contratación, se han registrado en el antiguo INEM un total de 1.259.240 contratos, un 14,3% más que en enero de 2013. Y en 2016, dentro de tan solo 2 años, la mezquita de Córdoba, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, podría pasar definitivamente a ser propiedad de la Iglesia Católica. Esto es debido a que en 2006 el obispo se sirvió de una ley hipotecaria de 1947 para poner el inmueble a su nombre. Según dicha ley, la simple firma del obispo es suficiente para que un bien no registrado pase a ser propiedad de la Iglesia. No obstante, puede revocarse la propiedad así conseguida en un plazo de 10 años, lo que permite durante los próximos 2 años a la Junta de Andalucía reclamar su propiedad como parte del patrimonio público de la comunidad. Y acuciado por las deudas, el gobierno portugués pretende subastar 85 obras del pintor abstracto español Joan Miró, que obraban en poder del Banco Portugués de Negocios nacionalizado en el año 2008. Con ello se busca recuperar parte de la inversión realizada para rescatar el banco. No obstante, algunos sectores opinan que las obras deberían ser expuestas. Así, el Partido Socialista solicitó una orden judicial para paralizar la venta que, sin embargo, fue rechazada por un juez de Lisboa horas antes de la subasta. El gobierno luso, que necesitó en 2011 un rescate de 78.000 millones de euros, alega que la política de austeridad ha hecho que el gobierno no pueda preocuparse de promover la cultura. En cuanto a la actualidad deportiva, nos centramos ya en las semifinales de la Copa del Rey que comienzan mañana a las 8 de la tarde con el derbi madrileño. El Real Madrid, tercero en la Liga, recibe al líder, el Atlético de Madrid, en Santiago Bernabéu. Todo un auténtico partidazo. Previo a este encuentro, el técnico blanco Ancelotti ha hablado esta mañana en rueda de prensa sobre su rival y sobre su equipo. No es un equipo fácil de encontrar porque tiene una óptima organización defensiva. Utilizan muy bien el contraataque. Como siempre tenemos que hacer lo máximo, jugar con confianza, porque es verdad que Atlético Madrid ganó contra Real Madrid en la Liga, pero es verdad que Real Madrid cambió mucho y mañana va a jugar un equipo distinto del equipo que jugó en el Bernabéu en la Liga. Y mientras el Atlético de Madrid prepara el partido a conciencia para defender el título y llegar así a su segunda final consecutiva. De ello también ha hablado uno de los capitanes del club concholero, Gavi, que ha destacado el coraje, el sacrificio y la unión del equipo para conseguir estos resultados, y el recién llegado Diego Rivas. Bueno, yo creo que es una oportunidad que nos hemos vuelto a ganar esta temporada. Jugar ante uno de los mejores equipos del mundo, jugarte estar en otra final 2 años consecutivos es algo muy complicado. Este equipo lo ha conseguido a base de coraje, de sacrificio y de unión de vestuario, y vamos a intentar llegar a esa final, que es lo que más ilusión nos hace, ¿no? Será un partido muy difícil, como siempre, jugar con Real Madrid, pero estamos preparados para hacer un gran partido. Vamos a preparar el partido seguramente para ganarlo, pero con tranquilidad. Tenemos todavía tiempo para preparar el partido, pero es un partido espectacular de jugar. Vamos a por todo ahí para conseguir los 3 puntos. Pues como ha dicho Diego, partido espectacular de jugar y también, como no, de ver. Y en cuanto a la otra semifinal, el Camp Nou recogerá la ida entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad a las 10 de la noche. El entrenador blaugrana, Tata Martino, ha convocado a todos menos a Neymar, que pese a tocar balón aún no está disponible. Mientras el técnico Txuri Arrasate podrá contar por primera vez con Canales, nuevo fichaje del equipo vasco que ya se entrenó ayer con el resto de sus jugadores. Arrasate confía en la grandeza del fútbol para sacar algo positivo de este partido y mantener la eliminatoria viva para la vuelta.
Y aparte de este partido, el equipo blaugrana tiene otra cosa en mente. Si hace 2 semanas era el Real Madrid quien presentaba el proyecto para la remodelación de su estadio, el FC Barcelona lo presentó ayer, lo que sería el campo más grande de Europa, con nada menos que 105.000 espectadores, está en manos de la decisión de los socios del equipo condal. Los socios del FC Barcelona tendrán la última palabra para decidir si el Camp Nou se remodela o no. El club ha anunciado este lunes que el próximo día 5 o 6 de abril se llevará a cabo un referéndum para votar si están a favor o en contra de crear el Espai Barça, que incluirá, entre otras cosas, el campo más grande de Europa, con una capacidad para 105.000 espectadores. L'Espai Barça és i serà el projecte esportiu més important que hi ha a Europa i arreu del món. No hi ha cap altra ciutat d'Europa, cap, que tindrà el projecte que nosaltres estem engegant. El Espai Barça además contará con un nuevo palacio, también un mini palacio, un palacio de hielo y un nuevo espacio para el socio. Los dirigentes esperan que aunque llegue una nueva junta directiva en 2016, el proyecto pueda continuar. En el caso de ser nosotros mismos, liderado por el presidente Bartomeu, continuaríamos con el proyecto en caso de ser aprobado, y en caso que no, pues la Junta será soberana y si lo quiere retirar, tendrá todo su derecho de hacerlo, convocando otro referéndum. Además, Faust también ha hablado sobre Messi. Pese al coste de la remodelación, el Barça espera que el argentino se convierta en el mejor pagado. Sí, se lo puede permitir sin ningún género de dudas. Gracias a Dios tenemos un club que genera 500 millones, que gana 35-40, que tiene un cash flow, como has visto, de más de 120 millones y por tanto yo creo que se lo puede permitir, no creo, estoy convencido que se lo puede permitir sin ningún género de dudas. Otra buena noticia para el Barça es que Neymar ha vuelto a tocar balón. Y en cuanto a la Liga, ayer finalizó la 22ª jornada con estos resultados. Villarreal 3, Osasuna 1, Granada 1, Celta 2, Barcelona 2, Valencia 3, Levante 0, Rayo 0, Getafe 0, Valladolid 0, Málaga 3, Sevilla 2, Elche 1, Almería 0, Betis 2, Español 0, Athletic 4, Real Sociedad 0 y Athletic 1, Real Madrid 1. Con ello, la clasificación de Primera División queda de esta manera. Líder en solitario el Atlético de Madrid con 57 puntos, seguido del FC Barcelona con 54, los mismos que el Real Madrid. La cuarta posición la mantiene el Athletic con 43 puntos. En puestos de Europa League, el Villarreal con 40 y la Real Sociedad con 36. Ya en puestos de descenso, Valladolid con 20, Rayo Vallecano con 17 y colista, pese a su victoria esta jornada, el Betis con 14. Antes de concluir los deportes, recordar la victoria importantísima ayer del Chelsea de Mourinho ante el Manchester City, que les permite adelantar al equipo de Pellegrini en la Premier League. Hasta aquí la actualidad deportiva. Momento ahora para conocer el tiempo que nos espera para mañana. En cuanto a la noticia positiva del día, hoy se celebra el Día Internacional contra el Cáncer. Y es que, pese a la mortalidad de esta enfermedad, las cifras comienzan a ser esperanzadoras debido a que más del 50% de los cánceres se curan. El cáncer sigue siendo una enfermedad muy frecuente en el mundo. En España, el que más mortalidad causa es el de pulmón.
El que más mortalidad produce es el cáncer de pulmón, que por desgracia además sería el que sería más fácilmente evitable. Digo por desgracia porque todos sabemos la importancia del tabaco, a pesar de lo cual sigue siendo el primero en la lista desde hace muchos años y por desgracia prevemos que lo va a seguir siendo. Pero el más frecuente es el de colon. Por eso estamos encantados con la reciente incorporación de la prevención del cáncer de colon, porque creemos que va a disminuir bastante este dato. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el pensamiento debe ser optimista. Por ello, desde la Sociedad Española de Oncología Médica han lanzado un mensaje de esperanza. Más del 50% de los cánceres se curan. De hecho, en los últimos informes que han salido, hay un tercio de los tumores cuya expectativa de vida a 5 años está por encima del 80%, entre los cuales está el cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes. Por lo tanto, yo creo que primero, se puede vivir con cáncer, uno se puede curar de cáncer y si no se cura de cáncer, yo creo que los tratamientos de hoy en día ofrecen una calidad de vida como para no tener tanto miedo como antes se tenía esa palabra. A pesar de ello, también es importante ayudar en el proceso de recuperación. Hay personas que se recuperan bien, hay personas que se recuperan mal, hay veces que quedan cicatrices, que quedan lesiones por la radioterapia, que quedan cicatrices por la cirugía y eso es una secuela que psicológicamente va a afectar a esas personas, es algo que les recuerda continuamente que han pasado esa enfermedad. Nosotros ayudamos a corregir esas secuelas y dejar estos recuerdos atrás. Pero sobre todo trabajar en la prevención. Según la Asociación Española contra el Cáncer, 7 de cada 10 se podrían evitar. Pues esperemos que aún se mejoren esas cifras contra esta enfermedad. Hasta aquí toda la información por hoy. Que disfruten del resto de la noche. Nosotros les esperamos mañana con más. Un saludo y hasta mañana.